9:21 en este gobierno de la mañana, jueves 16 de este mes de septiembre. Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza. Saludo, el abrazo nueva vez para don Álvaro Albelo. Saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana. ¿La granizada estos días cayó allá en tu tierra también? No, antes de ayer, hace 2 días, sí, hubo una especie de tornado en el mismo sector donde yo tengo la casa allá. Okay. Arrancó varios árboles, derribó varios postes del tendido. Que a propósito, creo que vi un video de eso. A propósito, le agradezco a Edenorte que atendió al llamado inmediatamente y ayer comenzaron la solución y están muy avanzados en eso. Ayer hubo otra situación en Constanza, pero en otra zona, en el área de Tireo, granizadas y todo ese tipo granizo, de cosas. Señores. Una granizada. Sí. El que no conozca eso, es como que usted le tiran gravilla. Cuando los muchachos no están bañándose en el agua y realmente granizo, parece que te están tirando piedras de allá arriba. Sí. Bueno, miren, hay 2 temas que quiero destacar a nivel internacional. Vamos a hablar de Argentina, vamos a hablar de Haití, nuestro vecino. Bueno. Comienzo por Argentina. Cuando en noviembre del 2015 Mauricio Macri derrotó a Daniel Scioli, un candidato del kirchnerismo impulsado por Cristina Fernández, que no pudo aspirar otra vez a la presidencia y escogió a Daniel Scioli como su alfil. Bueno, Mauricio Macri lo derrotó en esas elecciones, poniéndole fin a 12 años de gobierno del kirchnerismo, que parecía inderrotable en Argentina. Se pensó que Macri gobernaría por varios periodos, o que su partido gobernaría por varios periodos luego de derrotar a los Kirchner, aunque fallecido el esposo, Cristina, con ese tremendo liderazgo que se irradiaba hacia toda la América Latina, sobre todo a la América del Sur, parecía inderrotable. Macri la derrotó. Pasaron 4 años, Argentina devino en una serie de problemas, sobre todo de tipo económicos, y el gobierno de Macri apenas pudo completar. Digo apenas porque concluyó prácticamente arrastrándose. Apenas pudo completar su mandato de 4 años. Y lo sustituyó otro alfil de Cristina Fernández, el señor Alberto Fernández, que la misma Cristina lo propone como candidato presidencial y ella se propone como candidata vicepresidencial. Y derrotan entonces a Macri. Todo el mundo pensaba que con ese retorno de Argentina hacia el peronismo y hacia el kirchnerismo, pues se iban a consolidar de nuevo ese sector político de la vida argentina. Apenas han pasado 2 años desde que fue electo el actual presidente Alberto Fernández. Llegan unas primarias. En Argentina las primarias tienen una característica bastante especial. Son abiertas, son simultáneas y obligatorias. Y son obligatorias. Las PASO. Sí, obligatorias. Señores, el resultado ha sido estruendoso para el oficialismo. Una derrota contundente. El oficialismo perdió, para que ustedes tengan una idea, en 17 de los 24 departamentos argentinos. Apenas pudo ganar en 7. Y entre los que perdió está Santa Cruz, la tierra allá en la Patagonia, de Cristina Fernández, donde ella hasta ahora ha sido una líder indiscutible. Perdieron también otro bastión, la provincia de Buenos Aires. Son unas primarias. Lo que hizo la gente ahora fue escoger a los candidatos que van a participar en las elecciones legislativas del próximo mes de noviembre. Pero si en las primarias la población escoge a sus candidatos y escoge por amplia mayoría a los candidatos de la oposición, eso apunta a que, aunque dijo ayer el presidente Alberto Fernández que la población había dado un mensaje y que tenían que escucharlo y que tenían que articular para cambiar el panorama que le queda de estas primarias,
es muy probable que no tengan tiempo. El tiempo es muy corto para desde aquí hasta noviembre cambiar el panorama político que le dejó este proceso a Argentina. O sea que en noviembre el kirchnerismo o el peronismo, que hay que señalar ahí que es una especie de coalición de grupos internos del peronismo, uno que encabezan los Kirchner y otro sector, en este caso encabezado por Alberto Fernández. Son peronistas todos, pero son grupos diferentes dentro del mismo movimiento. Y al parecer, bueno, pues esta alianza ha implosionado y ha sido básicamente el motor para esta derrota estrepitosa que están sufriendo ahora mismo. En noviembre, actualmente, las elecciones son legislativas, o sea, para escoger el Congreso. Sí. Actualmente, Argentina no tiene, el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina no tienen control del Senado, pero sí tienen control de la Cámara de Diputados argentina. Todo parece indicar que si los resultados de noviembre se parecen a los de este domingo pasado, podrían estar perdiendo todo el control del Congreso de ese país. Y lógicamente, aunque las elecciones presidenciales son en el 2023, bueno, el descontento que está viviendo ese país apunta a que podrían en el 2023, aunque hay que decirlo, habría que esperar, podrían pasar algunas cosas, pero derrotados en primaria, probablemente derrotados en las legislativas, ¿cómo podría uno asegurar que en las presidenciales obtendrían un resultado que les permita retener el poder? Habría que esperar hasta el 23, pero todo se está pintando muy difícil, sobre todo porque definitivamente esto que está ocurriendo es el resultado de las contradicciones internas que se están dando en esa coalición de grupos del peronismo que son sustentadores del actual gobierno. Al parecer hay una ruptura entre los sectores de Cristina Fernández. Ayer se rumoró que todos los ministros se rumoró no, y por eso te digo que hay una ruptura, ha implosionado. El rumor, que no es rumor para que lo confirme, pero ¿qué fue lo que se no, que rumoró? todito los ministros del ala, como ha dicho Rosendo, kirchnerista, le iban a presentar la denuncia. Como llegaron a hacer, como él dijo, ahí pues para eso, para completarlo, el equipo de Cristina, ministros y funcionarios de su gobierno, le pusieron a disposición los cargos al presidente Fernández. Ese sector que Rosendo describió hace un ratito, la cámpora, que es bastante... Porque Rosendo Tavares Villalobos, en su interesante análisis sobre la situación argentina, ha mencionado varias veces el peronismo. Es bueno decirle a la gente, decirle al dominicano, que el general Juan Domingo Perón fue presidente de Argentina. Antes fue ministro de Trabajo. Y eso le dio un prestigio enorme porque se ganó a las masas trabajadoras y enfrentó a lo peor de la oligarquía argentina. Entonces, claro, vino la conspiración de parte de militares reaccionarios, de parte del sector conservador de la iglesia, de parte de sectores de Estados Unidos y de Europa, y derrocaron al presidente general Juan Domingo Perón. Ya había muerto la mujer que le ayudó enormemente, Eva María Duarte de Perón, Evita, ¿verdad? Quizás la líder político más popular de la historia política argentina y latinoamericana. Pero bueno, finalizo de la siguiente manera. Perón va al exilio. Lo primero que hace es irse en un barco de guerra perteneciente al general Alfred Stroessner, que era el dictador paraguayo, era amigo personal de Perón. Bueno, en su periplo viene a la República Dominicana. Trujillo
le tenía admiración. Era un hombre prestigioso, no era como los generales esos derrocados. Fulgencio Batista, Rojas Pinilla, Marcos Pérez Jiménez, toda esa gente que Trujillo despreciaba, hasta los encarceló y los chantajeó, ¿verdad? Con excepción del general Gerardo Machado, aquel que fue presidente derrocado en 1933 por un complot que dirigió el sargento, el complot de los sargentos Fulgencio Batista y Saldívar. Entonces, ¿qué pasa? Que derrocado viene aquí, era amigo de Trujillo. Los primeros aviones de guerra, los que mataron a Cipriano Bencosme, los primeros aviones de bombardeo, se los había regalado el general Machado a Trujillo. Bueno, el caso es que viene Perón aquí, Trujillo lo distingue, lo invita a actividades oficiales, dicho a mí ahora por tres personalidades, que Trujillo le decía usted y le decía general, ¿me entiende? Después finalmente, yo lo conocí, pero ese es otro asunto. Yo lo conocí, lo vi, lo saludé, etcétera. Se va Perón. Entonces, regresa al poder por las vías democráticas. Perón gana unas elecciones y 18 años más tarde, o sea, de su derrocamiento, caso único en la historia política latinoamericana y del mundo, 18 años más tarde, vuelve al poder, ahora con una señora de apellido Martínez o algo así, una mujer insignificante comparado con Evita. El peronismo tiene una influencia de más de 70 años en la vida política argentina. Eso es así. Así mismo es. Y definitivamente, independientemente de la debilidad que se esté observando ahora por las contradicciones internas entre los grupos, el peronismo va a seguir siendo un sector político de un peso específico sumamente fuerte y muchos en la sectores, Argentina. y muchos sectores a la vez. Porque pero una reflexión de eso, perdóneme, embajador Rosendo Tavares, es que esos cambios que estas democracias se están dando bruscamente, un electorado que vota masivamente por Macri. Y después aplica la reversa. Vota por Macri, que es un hombre de una visión de centro derecha. Centro derecha, sí. Un hombre de una visión de producción de capital y de un fortalecimiento democrático. Giran entonces, otra vez, ponen la reversa hacia ese izquierdismo que no hace otra cosa que producir debilidad sistémica en las democracias, en un populismo extremo que socava las simientes de la producción, porque no puede haber democracia sin fuerza vigorosa de capital que produzca, que fortalezca y que mantenga todo el sistema. Su sector más productivo, que es el agro, enfrenta los mayores impuestos de retenciones a la exportación de todo el continente. Entonces, porque hay una visión de castrar la producción de capital y de riqueza, en una visión errada de no entender que la producción de capital y el sostenimiento de la producción de esos capitales es lo que sustenta realmente una democracia. Sin industria no hay empleo. Amigo, si eso es así, entonces que alguien me explique por qué desde finales de la década de los años 40, cuando el general Perón fue nombrado ministro de Trabajo, desde finales de la década de los años 40, ahora en el siglo XXI, el peronismo sigue con su gran fuerza política. Don Álvaro, no hay ninguna duda de que cuando se escribe la historia argentina, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, Perón es un personaje, como muy bien usted ha dicho, de una importancia vital. Quería decir, incluso antes de la participación de nuestro compañero Aníbal, que el peronismo por sí mismo, ideológicamente, es bastante flexible, por no decir otra cosa. Hay peronistas de derecha recalcitrante, la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, la funda López Rega, siendo ministro del gobierno de Perón del 73, del retorno. Bueno, desmantelada cuando se comprobó por informe de los servicios de inteligencia lo que estaba haciendo López Rega y la AAA, y fue desmantelada, y López Rega fue
encarcelado. De la misma manera, Carlos Menem llega al poder en 1989, en las elecciones adelantadas de ese año, de la mano del Partido Justicialista. Entonces, el justicialismo es el que crea en América Latina la famosa ley de lemas, que aquí una vez alguien sugirió, Sí. de que una misma organización política, un relajo de populismo, que terminó destruyendo el un Partido relajo de Justicialista. populismo, pero más que el peronismo, don Álvaro, O sea, el peronismo, la crítica, más que porque el peronismo, de izquierda, derecha, como centro, le de pasó todo. a Pinochet, que hay muchísima gente en Chile que aún con todas las situaciones admiró a Pinochet, como que hay gente que admiró a Trujillo. Eso es otra cosa. El fundamento de la discusión ideológica es la desgracia del izquierdismo, de esa cultura populista extrema yo diría que del estatismo. y más de bien. ese populismo izquierdismo rampante que busca socavar las democracias. Yo Si agradezco. no el justicialismo. Es bueno decir que Perón fue el primer estadista latinoamericano, creador de una doctrina política que todavía tiene vigencia, el justicialismo. Estoy casi Concluimos. diciendo, don Álvaro, que agarremos el izquierdismo y hagamos como una vez propusieron algunos amigos. ¿Usted se acuerda de eso, don Álvaro? Que decía, el comunista es tu enemigo. ¿Usted se acuerda de lo que decían después? Don Álvaro. Concluimos. Yo, don Álvaro, ¿qué es esto? Pero dime Dilo, ¿qué decían termínalo. después? No, yo, si usted se acuerda, don Álvaro, el comunista es tu enemigo. Entonces después dice otra cosa ahí. Acuerdo, no. Bueno, ¿qué pasó en Argentina? Para concluir, los analistas hoy dicen que primero razones económicas y la pandemia, combinado con la pandemia. Razones económicas porque Argentina tiene que enfrentar, por ejemplo, la pandemia en medio de una situación donde básicamente carece del crédito internacional, ha estado incluso solicitando, ha negociado con el Fondo Monetario Internacional una deuda que prácticamente no podía pagar y es un país ahora mismo carente casi del crédito internacional, entonces han tenido que recurrir a emisiones prácticamente inorgánicas de dinero y eso ha disparado la inflación. La pandemia, más de 110,000 muertos en Argentina. Ahí le dicen al gobierno de Alberto Fernández que cifró muchas esperanzas en la vacunación, pero que definitivamente no pudo detener el impacto para que la pandemia matara a más de 110,000 argentinos según las últimas cifras. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, 5 ministros han presentado su renuncia y otro grupo de funcionarios de más bajo nivel también lo han hecho. Todos del sector de Cristina Fernández. ¿Qué es lo que va a pasar? Si no acepta las renuncias, el presidente Alberto Fernández tendría que continuar entonces gobernando con un gabinete que ya no le es adecto, que ya no le es favorable. Si acepta la renuncia, tendría que configurar su gobierno y eso básicamente implica la ruptura definitiva con el sector de Cristina Fernández y habría que ver entonces cuál va a ser la actitud de su vicepresidenta Cristina. Si se van sus ministros, si el presidente le acepta la renuncia, nadie podría descartar que en medio de la crisis, la crisis llegue a un nivel tal que también la vicepresidenta pueda de alguna manera abandonar su cargo. Eso es lo que se está pensando ahora mismo. Vamos a esperar, pero la división del peronismo en medio de esta situación podría conducir de manera definitiva a lo que ocurre regularmente en este tipo de conflictos. La derrota en el 2023. Llévatelo, Cundo.